Oh shit. Here we go again. Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Soy Vision901 trayéndoles un nuevo video para este canal. Me encantaría decir que estoy alegre, que estoy eufórico y todo por un nuevo video, pero por esta vez no es así. No es así porque hace aproximadamente una hora, 2 horas explotó algo, una noticia muy lamentable, muy lamentable aquí de mi país, Ecuador, ¿sí? Un tema que a mí no me parecía raro, sinceramente, que se presentara, que sucediera porque sencillamente ya lo veía venir. Ya lo veía venir, en su momento nadie me creyó, nadie me dijo, ay, no, no, no sé qué, bueno, y ahora pasa. Bien. ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos a darle contexto a la gente. Por favor, editor, póngame el contexting ahí. Bien, ahora sí. Sucede que el día de hoy a este personaje, Luisa Pinoza, ¿sí? A este personaje que vemos aquí en la miniatura, ¿sí? La han detenido, la han llevado presa, junto con los otros dos esbirros más que la siguen, que ya voy a mencionar quiénes son también. ¿Y por qué la han detenido, David? ¿Por qué se la han llevado presa? Dime el contexto. Claro que sí, amiguito, ya te voy a dar tu contexto. Sucede que la han detenido por el delito de pornografía, o mejor dicho, todo lo que conlleva lo que es el delito de pornografía infantil. Así como lo estás oyendo, amiguito, como lo estás viendo. Sucede que esta señorita ya antes ha tenido muchos otros pleitos. Vamos a primero ver este temita de aquí, cómo fue que la detuvieron, para que lo puedas observar. Lo estamos viendo en pantalla. 3 influencers detenidos podrían recibir una pena entre 10 a 13 años. ¿Sí? Ahí está Espinosa a la izquierda y están los otros dos esbirros que ya te voy a decir quiénes son. Que también todos son, vamos a descubrir el día de hoy que todos son cortados con la misma tijera. Todos son una lacra, son una caca, pocas palabras. Bien. Aquí tenemos también otro video donde el policía, en este caso el encargado, pues le está explicando o le está indicando, o bueno, va a proceder a leerle los derechos a esta persona cuando fue detenida. Fue detenida por no solamente sospecha de, bueno, el delito de pornografía infantil está más que declarado. Eso está totalmente declarado. Ahora, había otro delito que está por sospecha, que es el tema de trata de personas, que eso ya en otro video, mientras siga la noticia el día de hoy o el día de mañana, vamos pues a ver cómo se publicita, vamos a ver cómo se va desarrollando esa noticia. Pero el tema de la pornografía infantil es cierto, totalmente, y hay cómo demostrarlo. Bueno, ahí le están indicando los derechos y que por qué estás detenido y toda esa tontería. Aquí también tenemos otro video donde le allanaron el domicilio, literalmente fueron los del GOE y le tumbaron la casa prácticamente y entraron. Ahora, ¿cómo descubren a esta señorita? O mejor dicho, ¿cómo es que se da la detención? Bien, como te comentaba al inicio, esta señorita ya tenía un historial realmente, ya desde el año pasado, y tenía muchas otras, por así decirlo, pues, difamaciones, muchos comentarios negativos hacia ella. ¿Y por qué se da esto? Esto se da a raíz de dos cosas. Primero, ¿cómo se hace famosa este personaje o esta señora? ¿Cómo se hace famosa? Se hace famosa porque primero ella publicita o vende contenido 18 más, contenido de adultos, obviamente en lo que es sus redes sociales, como lo es este OnlyFans. ¿Sí? Eso no tiene nada de malo porque tú realmente puedes vender tu contenido que tú quieras y no hay problema, yo no te voy a criticar por eso. Esta señorita, en diciembre del 2022, se le ocurre la maravillosa idea de salir a hacer un video para sus redes sociales, donde literalmente ella está vestida pues con un vestido de Mamá Noel, Papá Noel, lo que sea, carajo, pero escotado. Obviamente esos de Navidad sexy. Entonces ella sale y y comienza a regalar dulces y comienza a regalarle dulces a los pelados que ve por ahí pasando por la calle. Cuando me refiero a pelados equivale a decir como a chicos, jóvenes, niños, etcétera. En este caso eran jóvenes de un colegio, ¿sí? De aquí de Guayaquil. Y resulta que la temática era la siguiente: yo te doy dulces si me respondes una pregunta y si yo me equivoco, literalmente pues te dejo agarrarme las tetas. Y eso fue lo que pasó. Hicieron unas preguntas, eran dos estudiantes que no estaban entre más de 13 a 15 años, y eso quiero que por favor lo tengan muy en cuenta, 13 a 15 años, ¿sí?
en la cual pues se graba a los chicos literalmente agarrándole los senos, ¿sí? Lo que viene a ser los pechos. Y eso fue subido a las redes sociales, eso fue nacionalmente tendencia y mucha gente la criticó por ese tema. Fue muy, muy, muy criticada por eso de ahí. Pero la gente parece que no se acuerda, se les va rápido las cosas de la mente, ¿sí? Y se olvidaron. Y yo en su momento yo mencioné, eso no está bien, porque eso es pornografía infantil. ¿Y por qué se considera pornografía infantil? Porque obviamente estás en actividades sexuales, porque la actividad sexual es tal cual, era para ese público que iba dirigido, y hay menores de edad en el video. Claramente están los menores de edad durante el colegio, incluso del colegio se reconocía, aunque le tapaban, se reconocía claramente el colegio. No lo voy a mencionar porque no quiero entrar en polémica, pero sí, es un colegio de acá, muy conocido, por cierto. Y, y ahí está, ahí está. ¿Qué pasa el día de hoy? El día de hoy la detienen, como ya vieron los videos, ¿sí? Ahí la tipa bueno, le preguntaban, aquí está el séquito de ella, ahí tenemos a Luis Espinosa ahí al fondo, y tenemos a Gio Compita, que es el morenito que está acá a la derecha, para que lo busquen y se suscriban, por favor, de esos canales. Desuscríbanse completamente, por favor. Y aquí tenemos a Iris Mina, que también es otra de las cómplices en este asunto, por eso los detuvieron a los tres. Ahora, ¿cómo fue que se dio esto? A ver, ¿cómo fue que se dio esto? Caramba, me vas a decir, pero ¿cómo descubrieron estos manes? ¿Cómo los agarraron? ¿Cómo los cogieron? Bueno, te comento rápidamente. Resulta que la fiscalía, o sea, Ecuador, en conjunto con los gringos, Estados Unidos, han hecho una investigación contra la pornografía infantil. Es decir, aquí no es que Ecuador los ha detenido, realmente fueron los gringos. Hicieron una investigación porque había una red de pornografía infantil aquí en Guayaquil, señores, en Ecuador. Eso siempre veo casos que detienen. ¿Y qué encontraron? Encontraron nexos con esta señorita y todos los implicados que están aquí. Ahora, ¿por qué se los llevan presos? Porque cuando les allanan la casa, oh my God, ¿qué encuentran? Encuentran alrededor de 10.000 elementos o videos entre videos, multimedia y fotos de pornografía infantil. Niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas que ni siquiera tenían más de 10 años, señores. En actividades sexuales con esta señorita y obviamente con el círculo de estas personas que están implicadas. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes les salpicará toda esta cosa? ¿A quiénes nomás se verán afectados por esta situación? Todo ese círculo social, todo ese círculo de ese señor Crespo, sinceramente, el círculo de este señor Crespo, pues siempre me dio mala espina. Siempre, siempre. Y no les difuminen la cara, pónganle en la cara. Son unos delincuentes. Esos son lo que son. Son delincuentes. Así, son delincuentes. No hay nada más ni nada menos. Que se vayan presos. Joder puta, que se vayan presos, por desgraciados. Vamos a ver aquí un video de un Twitter, ¿no? Manaví Live, para que ustedes vean a qué es lo que me refiero. Vamos aquí a expandirlo un poquito, vamos a ponerle todo el inicio. Ahí está, detenida por contenido para adultos. 10.000 videos e imágenes de niñas, niños y adolescentes, cabrón. Era pornografía infantil en toda la expresión de la frase, porque fue en conjunto entre Estados Unidos y la policía. Amigos, nuevamente voy a hacer mención de esto. Lo hice mención en el anterior video de Lady Clasista. Esta le voy a decir la Lady Pedo, le voy a decir ahora. Señores, despertemos. No le demos fama a las personas equivocadas, por el amor de Dios. Por lo que más quieras. No le den fama a las personas que no se lo merecen. Por favor, no se lo merecen. Está comprobado, tú lo has visto, aquí están las pruebas, está todo. Eran niños, eran niñas. No pasaban de los 9 años. Por Dios. Y eso es solamente el contenido que tenían. Y ahora, te digo algo. Hay que ver en ese contenido, en todas esas multimedias. Mira, no lo voy a aseverar porque podría meterme en problemas. Ya, no lo voy a aseverar. Pero yo aquí, tú ya te has de sospechar a quién hago referencia. Pero yo sospecho muy, 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 muy dentro de mí
que ahí entre ese contenido multimedia van a encontrar y van a salpicar a un poco de influencers de mierda de aquí de Ecuador que están metidos en esa colada. Y yo aquí tengo el primerito que va a salir ahí. Vas a ver, vamos a ver, que el tiempo tal vez me dará la razón, no lo sé, pero ya lo iremos a ver. Pero sinceramente, todos los que están en el círculo de estas personas, de estos influencers de mierda, son una cagada de personas completamente. Y tú, espero que vayas y te suscribas a los canales de estos tipos. Ya no le des fama a gente equivocada. Es una pena lo que ha pasado el día de hoy aquí en Ecuador, en mi lindo Ecuador. Me da mucha pena, sobre todo por esos niños, niñas, adolescentes, que sin saber fueron explotados sexualmente. ¿Para qué? Para que estos tipos se regocijen en el dinero a base de la explotación sexual que recibieron todos esos jóvenes, esos niños y niñas. Y espero que esta vez se les dé todo el castigo que se merecen, porque así son. Y lo peor de todo es que la tipa allá a la izquierda, la Luisa Espinosa, por la que estoy haciendo este video, literalmente se reía de la situación. Ese es el tipo de personas que le hemos dado fama. Ese es el tipo de situaciones. Que la funden y la funden completo. Bueno, yo creo que hasta aquí les he mostrado la información suficiente que se ha dado hasta este momento. Yo espero pues recabar más información. De igual forma, señores, estaré haciendo otro video dependiendo de cómo se vaya pues, desarrollando la situación hasta en estos días. Y a ver qué pasará. Espero que la justicia esta vez no haga caso omiso. Yo soy David 901, te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia, diciéndote unas palabras de aliento. Espero que te vaya muy bien en tu día, tu noche, o cuando sea que estés viendo este video, que te vaya muy bien en tu día laboral, en tu semana, o bueno, en lo que sea que estés haciendo. Nos vemos, cuídate mucho, estaremos viendo en el próximo video, no te lo pierdas. Nos vemos, bye. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane.